procedimiento civil, poder ver un poquito las diferencias, que son bastantes, digamos, sobre todo en cuanto a la valoración de la prueba, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y el momento de la producción, la oralidad es distinta, bueno. Entonces me parece que es jugoso por ahí que podamos también incorporar algunos datos de laboral para ir haciendo la diferencia en el momento, ¿no? Con lo que es el civil. Bueno, vamos a empezar con el primer puntito. Acá vamos a empezar con lo que es la apertura a prueba, digamos, que es una vez trabada la litis, en el proceso civil, el artículo 358 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, establece la apertura a prueba, que va a ser sobre los hechos que hayan alegado las partes que sean conducentes y en los que no hubiese conformidad entre las partes, digamos, ¿no? Sí. Hechos controvertidos. Todo el resto que no sean hechos controvertidos o los que no hayan sido alegados, no se puede producir prueba o el juez por lo menos la declarará inadmisible o tendrá la posibilidad de declararla inadmisible. Entonces, como les decía, el artículo 358 es el que establece la apertura a prueba. Siguiendo, se establece que las partes pueden oponerse a la apertura o alguna de las pruebas establecidas en la apertura a prueba dentro del plazo de 5 días de notificado el auto de apertura a prueba. Vencido ese plazo, las partes no van a poder oponerse. Y en el caso de que se opongan a alguna de la producción de alguna de las pruebas, el juez correrá traslado a la otra parte para que en el plazo de 5 días conteste y va a resolver. Esta resolución del juez es inapelable, únicamente se va a poder apelar en el caso de que deje sin efecto la apertura a prueba o la producción de alguna prueba. También da la posibilidad, el artículo 360 del Código Procesal, de prescindir de la prueba a pedido de parte, o porque el juez también así lo considere, en el caso de que solo sean pruebas documentales, por ejemplo, que no se requiera más prueba que la prueba documental acompañada. En ese caso, las partes podrán pedir la prescindencia o porque ya se haya incluso vencido antes de vencido el plazo, quiero decir. En el artículo 361 establece que antes de vencido el plazo, las partes pueden manifestar que están producidas todas las pruebas, o el mismo juez puede ver que estén producidas todas las pruebas y puede cerrar y clausurar el periodo probatorio y pasar el expediente a alegar. O también las partes pueden desistir de determinadas pruebas, faltando algunas pruebas, antes de vencido el plazo de la producción de las mismas, sin necesidad de que haya previamente la certificación de la prueba que realiza el secretario, las partes pueden plantear el desistimiento de alguna de las pruebas y solicitar el pase a alegar, o la clausura de la apertura, del periodo de prueba y que la causa pase a alegar. Bueno, el artículo 362 habla de la pertinencia y la admisibilidad. Que es un poco lo que decíamos que en el artículo 358 lo establece, ¿no? Digamos que solo se va a poder, o se declararán pertinentes las pruebas sobre hechos denunciados, ¿no? En los escritos. Y se declarará la inadmisibilidad o improcedencia de pruebas que sean superfluas o que se vean que sean meramente dilatorias, ¿sí? En la parte demandada, posiblemente pueda llegar a querer presentar pruebas con el objeto de estirar los plazos y de que pase el tiempo, y el juez tiene amplias facultades como para dejarlas sin efecto. Bueno, el artículo 363 también habla de la posibilidad de denunciar hechos nuevos y probar sobre hechos nuevos, que solo lo va a poder hacer
hasta 5 días después de notificada la apertura a prueba, ¿sí? Entonces, lo mismo, de la misma manera, quien denuncie un hecho nuevo va a tener que denunciarlo y el juez va a dar traslado por el plazo de 5 días a la otra parte para que se manifieste y también para que se produzca prueba o en realidad ofrezca prueba respecto de este hecho nuevo. Eh, y también para que pueda alegar otros hechos nuevos, ¿sí? Vencido ese plazo, contestado, el juez también va a resolver y en este plazo, hasta que se resuelva, se van a suspender los plazos procesales, ¿sí? Se va a suspender los plazos de la apertura a prueba, que ahora vamos a ver de cuánto es el plazo. Si se admite un hecho nuevo, es inapelable. Y si, en el caso de que se deniegue, ahí sí se puede apelar y la apelación es con efecto diferido. Muy bien. Vamos entonces a los plazos. Según el artículo 365, estamos hablando siempre del juicio ordinario, fija que establece que el juez puede fijar el plazo para la producción de la prueba que no puede exceder de 40 días. En el caso de laboral, acá les hago un poquito, vamos un poquito a hacer la comparación, tenemos 60 días para la producción de la prueba. Todos sabemos que estos plazos realmente se hacen muy complicados muchas veces de cumplirse. En primer término, porque por el cúmulo de tareas y por esta característica que hace que el proceso, si bien es dirigido por el juez, las partes son quienes lo impulsan. Estos plazos van pasando. En general, incluso las partes no manifiestan nada porque todavía les faltan producir pruebas. Las pruebas llevan tiempo, realmente llevan mucho tiempo. Y la realidad es que estos plazos establecidos en los procedimientos eh, a veces quedan en una intencionalidad y no se pueden llevar a cabo en la práctica, ¿no? Eh, Entonces, sabemos, y sobre todo los que trabajamos acá en la justicia, los que estamos los agentes, tanto los que trabajamos de este lado como los abogados, que es muy difícil de cumplirse este plazo. Si bien es cierto que con la llegada de las notificaciones electrónicas se ha acortado bastante los plazos en general, en todo. Eh, lo cierto es que, por ejemplo, es muy difícil que una prueba pericial se pueda llevar a cabo en los plazos establecidos por los procedimientos. Quiero hacerles una aclaración que no se las hice, y es que el procedimiento del derecho laboral está establecido en la ley 11.653, ¿no? Si bien supletoriamente se utiliza el Código Procesal para algunas cosas, tenemos nuestro propio procedimiento en laboral que está establecido por la 11.653. Entonces, bueno, como les decía, más allá de la fijación de los plazos, sabemos que esto se suele estirar. Bueno, el artículo 366 establece la fijación de audiencias dentro del plazo, dentro de este plazo de prueba, para que el juez civil la fije, que van a ser las audiencias, que va a tratar de que sean todas en el mismo día. Audiencias, las de testigos, ahora las vamos a ir viendo cuando hablemos de las pruebas en particular. También existe la posibilidad de que se establezca un plazo extraordinario de la prueba para el caso de que haya que producir pruebas fuera del país. Ahí, en este caso, el juez puede ampliar el plazo de prueba a entre 90 y 180 días. También el artículo 369 establece cómo se va a llevar a cabo esta producción de la prueba, que es a través de unos cuadernos. Se forman unos cuadernos de prueba, y en el 369 establece los cuadernos de la prueba extraordinaria, digamos, ¿no? Estos se van a hacer por separado, la prueba de la parte actora, de la parte demandada, y después, terminado el periodo de prueba, se van a incorporar al expediente. Eh,
Vencido el plazo de la prueba, de la producción de la prueba, el artículo 480 habla de que debe pasar para el expediente para los alegatos, ¿no? Entonces, vencido el plazo extraordinario también, salvo que quede algo pendiente de producción, va a pasar para el alegato. En los procesos sumarios y sumarísimos, no se da la posibilidad, digamos, específicamente en el artículo 493, está prohibida la extensión de plazo extraordinario para otro tipo de pruebas, ¿no? Las pruebas hay que producirlas en los plazos, no se puede establecer plazos extraordinarios. Bueno, después, el 375, que es un artículo bastante importante en general, habla de la carga de la prueba. La carga de la prueba que queda en cabeza de quien alega los hechos, ¿verdad? El 375 habla de que incumbirá la carga de la prueba la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de la pretensión, defensa o excepción. Hablo de que es importante porque al momento de analizar la prueba, el juez va a valorar esto, va a valorar la producción, a cargo de quién estaba esta producción, y quien alegó el hecho es quien va a tener que probar, ¿sí? Eh, Después, en el artículo 378 es el que yo les decía, que habla de la formación de los cuadernos de prueba por separado, y que se van a agregar después al momento del vencimiento de los plazos, del plazo del periodo de prueba. Después, el artículo 381 también habla de los plazos para el libramiento de los oficios y exhortos, que es dentro del quinto día de notificada la apertura a prueba. Y, y también las partes, digamos, las partes tienen que en ese plazo librar los oficios o solicitar el libramiento de los oficios de exhorto, librarlos, y tienen que en 5 días acompañar las constancias de haberlos librado. ¿Eh? Esto es obligatorio bajo procedimiento, si no tenérselos por desistido. Es importante, pues esto hace a que no se decrete la caducidad de alguna prueba o la negligencia de alguna de las pruebas de las partes. Los letrados tienen esta obligación y tienen que hacerlo. En el caso de que, bueno, ya lo vamos a ver después, en el caso de que haya que librar también oficios reiteratorios, también hay plazos, y en esto los abogados tienen que estar muy atentos, lo cual hoy corren con la ventaja de que eh, está todo digitalizado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tenemos este extraordinario sistema que tenemos, eh, que es de avanzada realmente, un sistema muy bueno, que le permite a los letrados hoy en día prácticamente no tener que concurrir a los juzgados. De hecho, bueno, ya nos estamos acostumbrando a ver los juzgados prácticamente sin abogados en las mesas de entradas, no hay abogados en los tribunales, los bares de las esquinas de los tribunales generalmente están vacíos ahora, cuando antes se llenaba de abogados y de gente. En determinado punto social por ahí tiene su lado negativo, pero desde el punto de vista pragmático y en este sentido, para que los abogados puedan llevar bien el control de la prueba y demás, y de los plazos, es bastante más útil, ¿no? Bueno, acá quiero hacer, en el artículo 382, quería leerle eh, esto para que quede bien claro el tema de los plazos, porque la negligencia es algo que puede acarrear el rechazo o de una demanda o directamente también
el acogimiento de una demanda por la negligencia de la producción de la prueba de la demandada. Entonces es muy importante el artículo 382 que dice que las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente. Si no lo fueren, por omisión a las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos, siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción. Vale decir que yo, por ejemplo, si tengo que mandar un oficio, solicitar un informe por oficio, y no lo contestan, pero si yo no informo al juzgado de este retardo, que después vamos a ver de cuánto es el plazo y demás de las oficinas que pueden ser públicas o privadas, ¿no? Si yo no lo informo, me van a declarar igual la negligencia. Yo no puedo el día anterior a que se venza el periodo de prueba venir y decir, ah, no, pero me falta todavía esta prueba porque no me contestaron, cuando en realidad tendría que haber pedido el oficio reiteratorio. Tengo plazos para todo esto. ¿Mm? Es muy importante tener en cuenta el tema de los plazos. Y después, otra cosa que es importante y de lo que quiero hacer la diferenciación con el procedimiento laboral es la apreciación de la prueba. El artículo 384 del Código Procesal del Civil y Comercial establece la apreciación de la prueba con la regla de la sana crítica. Que acá tenemos la diferencia con el derecho laboral, que justamente, como les decía, en el artículo 44, inciso D de la 11653, establece la apreciación en conciencia, a diferencia de la sana crítica. ¿Mm? Para los que no saben cuál es la diferencia entre una y otra, justamente es que con la sana crítica en el derecho civil y comercial, se debe apreciar la prueba libremente, por supuesto, con libre convicción por parte del juez, pero el juez va a tener que hacer un análisis bastante más minucioso respecto de por qué considera probado o no probado un hecho, ¿sí? Lo va a tener que analizar con esta apreciación que decimos, con la sana crítica, dando una valoración de lo que le pareció y por qué lo considera probado y no probado. A diferencia del derecho laboral, donde al ser un tribunal, eh, bueno, en el derecho laboral hay un veredicto, ¿no? Vencido el plazo de la prueba y de la audiencia de vista de causa, en 5 días el tribunal tiene que dictar un veredicto donde hace todo un análisis de la prueba, pero sin este análisis de la sana crítica. El juez laboral, por ejemplo, no requiere analizar personalmente, específicamente, dando razonamiento, digamos, sino que puede decir, en la audiencia de vista de causa vinieron los testigos, se presentaron 3 testigos por la parte actora, declararon y no convencieron a este tribunal, no convencieron y entonces directamente establece que no se pudo probar el hecho que denunciaba el actor mediante mediante esa prueba, ¿no? Por supuesto, por esa prueba, por otro medio. Pero digamos, esa es una diferencia importante entre un procedimiento y el otro. ¿Mm? Bueno, entrando a la prueba en particular, a los medios de prueba, hay una amplitud, digamos, de medios de prueba, pero vamos a empezar con algunas, las más importantes que tenemos. Empezamos con la prueba documental. El artículo 385 establece que los documentos que estén en poder de las partes o de terceros, estos van a tener la obligación de exhibirlos, ¿sí? Sobre todo los que estén en poder de las partes. Si las partes no se niegan a presentarlos o no lo presentan directamente, va a haber una presunción en su contra.
Ahora, en el caso de los terceros, el tercero puede oponerse. Y en el caso de que se oponga, bueno, pues no tendrá otra más que aceptarlo, porque, digamos, no es parte en el juicio, es un tercero y no tiene la obligación. Después el artículo 388 habla del cotejo, que viene a ser el desconocimiento de la firma o no en algún documento, o de algunos documentos en sí. Entonces, cuando no se trate de documentos indubitados, los documentos indubitados son los que no generan dudas. Por ejemplo, los documentos que tengan sellos de un banco, por ejemplo, ¿sí? O una escritura. Los que no, los que son desconocidos, el artículo 392 establece que el juez va a, a solicitar el cuerpo de escritura. El cuerpo de escritura es, imagino que todos deben saberlo, pero bueno, es cuando se solicita una pericia caligráfica, el perito va a hacer un cuerpo de escritura, se llama cuerpo de escritura a una citación, donde va a venir la parte, va a tener que escribir o firmar. El perito calígrafo es un perito calígrafo, va a solicitarle a la parte que haga distintas anotaciones para después poder cotejar lo que está en el cuerpo de escritura con la documental que esté desconocida. Siempre que esté desconocida, por supuesto, ¿no? Y en base a eso, después el perito, con este cuerpo de escritura, va a realizar la pericia y hacer su dictamen. Bueno, después tenemos la prueba informativa, los informes. Volvemos a lo mismo, que siempre el juez va a pedirlas si son procedentes, sobre hechos que sean concretos. Y acá es donde yo les decía que el artículo 396 establece los plazos que, que tienen las entidades, sean públicas o privadas, para contestar los informes. En el caso de las entidades públicas, tienen 20 días, y en el caso de las entidades privadas, tienen 10 días. El artículo 397, importante también, se aplica, habla del retardo. En el caso de que las entidades públicas no cumplan, no contesten y digamos, no hayan informado del retardo, porque pueden también contestar diciendo que necesitan un plazo más prolongado y el juez se los puede otorgar, pero en el caso de que no hayan contestado directamente, en el caso de oficinas gubernamentales, se va a informar al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Justicia. Y en el caso de los privados, el juez puede establecer una multa por el retardo. Bueno, es importante el artículo 398 también, que le da facultades a los letrados para poder diligenciar y sacar los oficios ellos mismos, ¿no? Los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entidades privadas que tuvieran por único objeto acreditar el haber del juicio sucesorio serán presentados directamente por el abogado patrocinante sin necesidad de previa petición judicial. Esa es una atribución que tienen los letrados para poder librar oficios. Bueno, el artículo 400 establece la caducidad de esta prueba. Si no hay una contestación en el plazo del quinto, digamos, vencido el plazo de estos 20 días o de 10 días que tenía para contestar las entidades, como les dije, si eran públicas o privadas, dentro del quinto día, la parte debe pedir el oficio reiteratorio. Esto es lo que yo les decía que es importante para que los letrados tengan en cuenta y que tienen que estar encima de la producción de la prueba. Porque de no presentarse en el quinto día de vencido el plazo, puede decretarse la caducidad de esa prueba, para la parte. Otra cosa también es que puede que haya alguna información, sobre todo de oficinas privadas,
algún informe contestado, que alguna de las partes pueda llegar a hacer alguna impugnación. Esto está establecido en el artículo 401, donde da la posibilidad a que la parte impugne algún informe y que pida que en realidad ese informe sea cotejado con asientos contables o o con documentación extra que haya en la empresa o algo por el estilo. ¿Mm? Bueno, tenemos la prueba confesional. Prueba confesional, realmente una prueba que entiendo, estamos en presencia de una prueba que debería, este, eh, para mi gusto, debería dejarse sin efectos. Es una prueba que es muy antigua, demasiado este, coloquial, muy, no sé, realmente es muy difícil que se entienda que una persona que se sienta va a declarar en contra de sí mismo, ¿no? Y tiene ciertos recaudos formales que la hacen un tanto vetusta. ¿Mm? El artículo 402 establece que dentro del plazo de 10 días de firme la apertura a prueba, las partes podrán exigir la absolución de posición, ¿no? Eh, bueno, los que van a absorber posiciones, en el caso de personas físicas, no queda duda, son las personas, por supuesto, los actores o demandados. Y el tema es que cuando se trata de personas eh, jurídicas, ahí es donde cambia un poquito la cosa. Entonces, las personas jurídicas, el absolvente va a ser quien designe la persona jurídica, que tenga atribuciones para hacerlo, los apoderados que hayan actuado por esas personas jurídicas, por ejemplo, en el momento, o puede ser apoderados que no hayan actuado en ese momento, pero que estén en conocimiento de las circunstancias. También los representantes de incapaces, por hechos en los que hayan intervenido en su calidad de representantes. ¿Mm? Eh, bueno, eh, también se establece que en el caso que sea una repartición provincial, municipal, gubernamental, se puede requerir una declaración por oficio, digamos, un funcionario que esté facultado, no presencial. Bueno, la citación va a ser por cédula, por supuesto, y va a salir con el apercibimiento de que en el caso de no concurrir a la audiencia, se lo va a tomar por confeso. ¿Mm? El artículo 408 establece la reserva del pliego de posiciones, que va a quedar reservado hasta la audiencia, o si no, se puede presentar media hora antes. Otra diferencia con el derecho laboral. En el derecho laboral, el pliego de posiciones, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en Capital tienen otro procedimiento y en Capital es más similar al civil. En la provincia de Buenos Aires se presenta el pliego de posiciones, tiene que presentarse con la demanda y la contestación de demanda. ¿Mm? Hay muchos que vienen con el procedimiento de Capital y por ahí vienen con el pliego de posiciones al momento de la audiencia de vista de causa y no se puede recibir las posiciones, no se pueden tomar las posiciones porque las posiciones tienen que presentarse con la demanda y con la contestación de demanda. La parte, bueno, como les decía, se puede presentar el pliego de posiciones media hora antes y quien había propuesto posiciones, si no viene o no se presenta a declarar, pierde el derecho de pedirlas. ¿Mm? Tiene toda una, por eso yo les decía que es muy formal el tema, o tiene toda una forma de cómo tiene que ser cómo tienen que ser formuladas las posiciones, ¿no? Bueno, esto, la mayoría lo sabemos, que tienen que ser claras y concretas, tienen que versar sobre un solo hecho, es decir, si hay un par de hechos controvertidos van a tener que hacerse preguntas en distintas posiciones, no pueden estar hechas en la misma posición. Tiene que ser en forma afirmativa, así es la forma,
y solo sobre hechos controvertidos, por supuesto, ¿no? Que tengan que ver con el absolvente. No se les puede preguntar al absolvente sobre otras circunstancias que no sean de hechos que haya vivido él, digamos, ¿no? El juez tiene la facultad de modificar el orden de las posiciones y eliminar las que crea que son inconducentes. O tal vez también algunas que pueden llegar a ser, no sé, jurídicas o algo, o técnicas, y el absolvente no tenga por qué tener la capacidad técnica para poder contestarla. En cuanto a la formalidad, también tenemos que decir que el artículo 411 establece que las contestaciones tienen que ser afirmativa o negativa. Esto es algo que hay eh, que hay que informárselo al absolvente. Eh, lo primero que tiene que hacer es contestar si es cierto o no es cierto. Como dijimos, es una pregunta afirmativa. Entonces tiene que contestar si es cierto esto que usted me pregunta o no, no es cierto. Y después tiene la posibilidad de ampliar. Pero primero tiene que contestar si es cierto o no es cierto. Cualquier respuesta, perdón, que sea dubitativa o que parezca que sea evasiva, se va a tomar como afirmativa. ¿Mm? Eh, Terminadas las preguntas del pliego, el juez le va a dar la posibilidad a las partes de que quien presentó el pliego lo pueda ampliar y quien a la otra parte darle la posibilidad de que pregunte también, haga más preguntas. Y el juez, por supuesto, va a tener también la facultad de preguntar lo que crea necesario. Esto tiene que estar bien establecido en un acta, el artículo 414 lo dice, eh, que la tiene que leer el secretario una vez que levanta el acta donde están las posiciones que se van a tratar eh, de redactar lo más parecido posible a lo que fue el relato. Terminada la lectura, se le va a dar la posibilidad a las partes de que puedan ampliar si quieren, lo que han dicho en las posiciones. Siendo así, el secretario va a reabrir el acto y va a redactar estas ampliaciones. En el artículo 415 se establece la confesión ficta, que es que si las partes no concurren dentro de la media hora de fijada la audiencia, o si se negare a declarar, o si lo hiciese de manera abusiva, el juez puede declarar la confesión ficta. Esto quiere decir, la confesión ficta, ¿qué quiere decir? Que se toman por positivas todas las preguntas, o las preguntas que en realidad el juez considere conducentes, ¿verdad? Existe la posibilidad de que la parte que tenga que declarar se encuentra enferma y por un plazo prolongado, que el juez entonces no pueda establecer una nueva audiencia. Y el artículo 416 establece la facultad del juez de poder ir a tomar la confesional al lugar donde se encuentre el declarante. En el caso de que los absolventes van a tener que declarar sí o sí en la sede del juzgado, en el caso de que vivan a menos de 300 kilómetros. De ahí en adelante tendrán que hacerlo a través de un exhorto. En el caso de que alguno de los absolventes se ausente del país, también va a tener que avisarlo con tiempo para que el juez pueda establecer una audiencia antes del viaje que tenga que realizar o después, en el caso de que no se vaya por tanto tiempo. Si esto lo informa, digamos, con poca antelación como para que el juez no pueda establecer una audiencia anterior, lo puede tomar por confeso también. Bueno, vamos ahora a una de las pruebas, por lo menos en el derecho laboral, creo que en el derecho civil también, una de las más importantes, que es la testimonial. Sobre todo en estos tiempos donde se está oralizando más, todos los procedimientos se están oralizando más,
Entonces, digamos, creo que a diferencia de la confesional, la testimonial es una de las mejores pruebas, ¿sí? Es donde el juez tiene la posibilidad de tratar de llegar a la verdad, ¿no? Eh, Esto lo digo desde el lado del laboral. La realidad es que para los jueces laborales es muy importante, es la prueba más importante, es la prueba más importante, salvo también las periciales, ¿verdad? Pero en el caso de hechos, no de cuestiones técnicas, la más importante es la de los testigos. Y el juez, en el caso del procedimiento laboral, al hacerse la prueba testimonial en la audiencia de vista de causa, toma contacto con los testigos, les pregunta, los semblantea, ¿sí? La verdad que es una modalidad muy favorable, y la verdad que para mí es uno de los mejores medios de pruebas que existen. ¿Mm? El artículo 424 establece algo que no muchos saben, y es que las personas mayores de 14 años van a poder ser testigos. ¿Mm? Ya a los 14 años, mayores de 14 años van a poder ser testigos. Y no solo van a poder, sino que tienen el deber, como todas personas, tienen el deber de comparecer a testificar. Es un deber público. Entonces, las partes están obligadas. De hecho, ya vamos a ver que en la citación de los testigos, que va a ser por cédula, se va a tener que informar esta obligación de venir a testimoniar, e incluso la sanción en el caso de que no venga. Eh, También el artículo 425 establece quiénes no pueden. Dice que consanguíneos o afines en línea directa. En realidad no está bien establecido qué quiere decir línea directa. El cónyuge, aunque estén separados. Así que bueno, en definitiva, el juez valorará si puede declarar el testigo o no, o lo valorará en la sentencia, como dijimos en el caso del civil, conforme a la sana crítica. Eh, los testigos los va a tener que presentar las partes en un listado donde tienen que estar establecidos bien los datos, ¿no? Eh, como para poder establecer quién es la persona que está citada a declarar, porque no se puede cambiar. Una vez que están establecidas las personas que en esta lista, no se pueden modificar. Sí, se van a poder establecer testigos supletorios para el caso de que estén enfermos, que no puedan concurrir al momento de la audiencia o que hayan fallecido, ¿no? Pero no se puede salir de este listado. Entonces, por eso tienen que estar bien establecidos los datos, y si no se cuenta con algún dato específico, se van a tener que establecer datos como para poder valorar que la persona que se está denunciando, que va a venir como testigo, es la que va a venir. ¿Mm? El interrogatorio va a ser reservado también por las partes, ¿m? Y se va a presentar antes de la audiencia, a diferencia, vuelvo a lo mismo, del laboral, que lo mismo también hay que presentarlo al momento de la demanda y contestación de demanda. Bueno, el artículo 428 establece los testigos en el proceso ordinario, que difiere mucho del proceso sumario sumarísimo. El ordinario es hasta 12 testigos, se pueden presentar por parte, hasta 12 testigos por parte, y se pueden establecer 3 testigos en forma supletoria, por lo que le decía, en el caso de que no puedan venir alguno de estos 12 testigos. Se puede llegar a ampliar esta cantidad de 12 testigos si se justifica y la cuestión es necesita de la declaración de más testigos. En ese caso, el juez por ahí puede llegar a ampliar esta cantidad de testigos, y también puede ampliar los que se presenten en forma supletoria, que puede pasar de 3 a 5. Y en el caso de los sumarios y sumarísimos, el artículo 489 establece que van a ser 5 los testigos, al igual que en el laboral. En el laboral también son 5 los testigos que se pueden proponer. El artículo 429 establece entonces que el juez va a fijar una audiencia
que va a ser la audiencia donde se va a tomar la testimonial y se va a fijar una audiencia supletoria para que en el caso de que los testigos que no hayan podido a la primera audiencia vengan a esta segunda audiencia para declarar. En el caso de que no vengan a la primera audiencia, el juez puede hacer traer a las partes por la fuerza pública e incluso puede imponerles una multa. Esto es lo que les decía que va a tener que contener bien clara la citación a los testigos que pueden hacerlos traer por la fuerza pública y que si no vienen se les va a establecer una multa. El artículo 430 habla de la caducidad de la prueba testimonial, que es que si la parte que cita a los testigos no activa la citación de los mismos, o si no pide la fuerza pública ante la ausencia en la primera audiencia, o si fracasa, supongamos, la audiencia por motivos no imputables a la parte, y este no pide dentro del plazo de 5.º día que se vuelva a fijar una audiencia, en ese caso el juez va a declarar la caducidad. También al momento de presentar los testigos en estas listas que hemos dicho, la parte tiene la obligación de solicitarle al juez que los cite, que se los cite a declarar. Porque si no lo plantea, si no pide que se lo cite, se va a entender que los va a traer, que asume la carga la parte de traerlos a la audiencia. Y si no los trae, se le va a declarar la caducidad de esa prueba. Bueno, por supuesto que si la parte no viene, no trae interrogatorio, y se le tendrá por desistida la prueba testimonial, ¿verdad? Bueno. El artículo 436 establece que en realidad el juez puede ir tomando los testimonios de manera alternada. En realidad es como que establece esto, pero el juez puede hacerlo como quiera. También le da la posibilidad de no hacerlo de esta manera. Pero lo que generalmente se hace en la práctica es que va pasando un testigo de cada parte. En el caso que lo haya, a veces hay solamente testigos de una sola de las partes, ¿no? Pero si no, se va haciendo pasar de a uno. Los testigos tienen que estar... No pueden hablar entre sí una vez que ya entraron, digamos. O sea, un testigo no puede hablar con los testigos que están afuera, con lo cual, cuando el testigo presta declaración, se va a quedar dentro de la sala esperando para no hablar con los testigos que están afuera. Por eso, y esto no está establecido en el código, pero utilizando la lógica, los testigos que están esperando en la sala, que muchas veces hoy estamos tan acostumbrados a estar con el celular, sacan el celular para hacer tiempo, porque pueden estar mirando TikTok, por ejemplo. Bueno, esto no está permitido porque podrían estar mandándole mensajes a los testigos de afuera. La idea es que no sepan qué se les va a preguntar, que no estén preparados los testigos, que no se los prepare, ¿no? También los testigos se les puede preguntar, le puede preguntar la otra parte, el juez por supuesto lo va a preguntar, después de que pregunte la parte que lo propuso, puede ampliar incluso, y la otra parte también puede preguntar. A los testigos, según el artículo 438 del Código Procesal, se les toma juramento y se les explica cuáles son las consecuencias penales. Vale decir, que se le dice que está declarando en una causa, que tal persona le sigue a tal persona, y se le pide que jure o prometa decir verdad. Y se le explica que una vez que ha prestado ese juramento, se encuentra bajo juramento de ley y que el Código Penal castiga con pena de prisión el falso testimonio. Al mismo tiempo, el artículo 439 habla del interrogatorio preliminar, que es el que llamamos generales de la ley, lo que nosotros llamamos las generales de la ley. Se le pregunta si tiene algún grado de parentesco con la parte,
si tiene algún interés particular en el resultado del juicio, si se beneficia, si es pariente de alguna de las partes, si es dependiente. Por supuesto que depende el fuero que sea. Hay excepciones a a estas generales de la ley, porque, por ejemplo, muchas veces los testigos en el foro laboral son dependientes de una de las partes, porque muchos traen a los propios empleados para que declaren de quién está haciendo juicio, si trabajó, si no trabajó, cómo era, qué pasó, si, bueno, en fin, lo que se quiera probar. Entonces, en realidad, en el derecho laboral, en el laboral, por ejemplo, esto de que sea dependiente no es óbice para que pueda declarar. Lo mismo que el parentesco en el derecho de familia. Está presente el doctor Dátoli, que es consejero de familia, y no me deja mentir. El parentesco en el derecho de familia, si uno en el derecho de familia no puede presentar como testigo a un pariente, ¿a quién puede presentar, no? Porque son los parientes quienes van a ser testigos de las situaciones que se quieran probar en el derecho de familia, una acción de familia. Entonces, dependerá del fuero si, si está comprendido dentro de esta generalidad de la ley, si es válido el testimonio o no. Bueno, lo mismo que en eh, la confesional, las preguntas también tienen su formalidad. Y también lo mismo tienen que ser sobre un solo hecho, no se puede preguntar sobre dos hechos en una sola pregunta, digamos. Sí se le puede preguntar por varios hechos, pero en distintas preguntas, ¿no? Las preguntas también tienen que ser claras y concretas. No pueden ser afirmativas, a diferencia de la confesional. No pueden ser afirmativas, no se lo puede inducir a una respuesta. Entonces no se le puede decir, no que el demandado venía manejando, no tiene que ser ni positiva ni inducir a respuesta. ¿Mm? Por supuesto, no tienen que ser ofensivas, no tienen que ser técnicas, salvo que el declarante sea técnico y tenga la necesidad o la obligación de saber sobre ese tema, pero en realidad no tendrían que ser técnicas. Y a diferencia del absolvente, el testigo sí puede no recordar algún hecho, y esto no se lo toma como una respuesta afirmativa, ¿no? El testigo puede decir, no, la verdad que no, de esta circunstancia en particular no me acuerdo. Generalmente también lo que sucede, y que es un tema que también habría que revisar, es que los testimonios se toman años después del hecho que, que se está juzgando. Entonces también muchas veces pasa que, bueno, muchos testigos se olvidan, ¿no? No se acuerdan de algunas cosas, pasaron muchos años. El testigo se puede negar a responder si la respuesta lo puede llegar a comprometer en su honor o si lo puede llegar a comprometer jurídicamente en algún delito, ¿m? En algún enjuiciamiento, ¿sí? Entonces, también si está bajo secreto profesional, ¿m? El testigo se puede negar a contestar alguna pregunta si esto lo hace violar el secreto profesional. Eh, el artículo 447 es muy importante también. Se usa poco, la verdad que se usa poco, pero habla del falso testimonio. Y en realidad, como se le informó y se le advirtió al testigo antes de que empiece a declarar, al momento del juramento, si llega a haber indicios de una declaración, de que su declaración es falsa, el juez va a poder decretar la detención, juez civil puede decretar la detención del testigo y ponerlo a disposición del juez penal con las actuaciones donde se pueda visualizar que está incurriendo en falso testimonio. ¿Mm? Un recurso que verdaderamente se utiliza muy poco, o en realidad no se utiliza. El artículo 450 también le da la facultad al juez civil, que esto no pasa en laboral porque
testimonio se toma en un solo acto, en la vista de causa, y después ya pasa el veredicto y sentencia. Pero el juez civil, en el artículo 450 del CPCC, tiene la facultad de poder examinar nuevamente a los testigos e incluso hacer un careo con los testigos. Puede, cuando vea divergencias en declaraciones, puede solicitar careos. Y bueno, y en el caso de que, como dijimos, el absolvente viva a más de 300 kilómetros, el testigo que viva a más de 300 kilómetros va a tener que declarar también a través de un exhorto. Yo he tenido la experiencia tuve una sola vez un testigo que me pidieron que si podía declarar por Microsoft Teams. Estábamos en pandemia. Nosotros en pandemia no tomamos vista de causa, sí tomamos las conciliaciones, pero no tomamos las vistas de causa donde había que tomar audiencias testimoniales, porque como yo les dije antes, es fundamental el semblanteo de los testigos, eh, la formalidad. El testigo, cuando está declarando, no puede mirar para atrás, no se lo puede ayudar con las preguntas, no puede mirar al letrado, no puede mirar la parte, tiene que estar solamente mirando al frente. Solamente puede, si lo solicita y si si el juez lo cree necesario, puede, por ejemplo, mirar a anotaciones o documentación. Se le puede mostrar, exhibir documentación para que la vea, pero no puede de ninguna manera recibir ningún tipo de aclaración o no se lo puede ir conduciendo. Entonces, por eso resulta muy difícil tomar un testimonio a través de una plataforma virtual. Sí lo hemos hecho, repito, como una excepción en un juicio donde la otra parte lo aceptó y el declarante estaba en Corrientes, si no me equivoco. El declarante se fue a una estación de servicio, se conectó, eh, de hecho no tenía muy buena señal, salió de la estación de servicio, se subió al auto y declaró desde arriba del auto. Con lo cual se veía que estaba solo, que no había nadie que lo estaba instruyendo de cómo tenía que declarar. Y bueno, la verdad que fue una buena experiencia, pero la realidad es que yo no entiendo que la declaración tiene que ser presencial, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, en el caso de esto es importante, que en el caso de que se haga la declaración por exhorto, la parte va a tener que acompañar el pliego y este pliego se va, la declaración, las preguntas al testigo y esto se le va a correr traslado a la otra parte para que la otra parte también pueda hacer sus preguntas y el juez también puede mandar en el exhorto al juez que va a tomar la declaración preguntas para que se le hagan. ¿Mm? Eh, y después hay ciertas excepciones que son en el artículo 455 están establecidas, que son excepciones establecidas por la Corte de ciertos funcionarios que pueden no declarar, no comparecer, digamos, a declarar, pero sí van a tener que declarar por escrito. Por ejemplo, es el caso de los jueces. Los jueces sí tienen la opción de no ir a una audiencia de declaración como testigo y pueden pedir declarar de manera escrita. Se le mande las preguntas y mandar la contestación de forma escrita. Bueno, dentro del plazo de la prueba, antes de que se venza, las partes van a poder alegar y probar respecto de la idoneidad del testigo. Y esto es lo que va a apreciar el juez después en la sentencia conforme la sana crítica. Bueno, pasamos a la prueba de peritos. Otra de las pruebas fundamentales, ¿no? En este caso, fundamental,
por la tecnicidad, digamos, por la necesidad de poder el juez contar con un auxiliar que le pueda ampliar un conocimiento de circunstancias que son muy técnicas y que el juez no tiene el conocimiento, ¿no? Eh, esto se va a solicitar al momento de ofrecer la prueba, de pedir la prueba, lo va a tener que pedir cada parte. La parte actora en realidad lo va a solicitar, si lo solicita, va a pedir un perito determinado, va a tener que especificar qué rama de la ciencia va a crear un perito, sobre qué rama, y va a tener que pedir los puntos de pericia que él crea conveniente para dilucidar la cuestión. La otra parte, al contestar y al ofrecer su prueba, va a adherir a esa prueba o no, y en el caso de adherir puede también pedir sus puntos de pericia. Y por supuesto también el juez puede ampliar esos puntos de pericia, ¿no? Bueno, acá tenemos también una diferencia muy importante entre los procesos ordinarios y los sumarios y sumarísimos. Los procesos sumarios y sumarísimos, el 490, el artículo 492 establece que el juez va a designar un perito de oficio y nada más. ¿Qué es lo que sucede también en el derecho laboral? Nosotros establecemos, en el caso de que dispongamos la pericia, se designa un perito de los peritos que están en la nómina de peritos, ¿no? Se manda a sortear a la cámara sortea, desinsacula un perito y nos lo manda, y el perito tiene que aceptar el cargo. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la aceptación del cargo. En el caso de los ordinarios, del juicio ordinario, el 459 establece que se va a llevar a cabo una audiencia donde las partes van a presentar un perito de parte cada uno y el juez va a ordenar va a nombrar un perito de oficio. Ahí las partes pueden impugnar, los peritos pueden impugnar, la impugnación de los peritos tienen que ser iguales a lo que se haga cuando se impugna el juez, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento lo pueden impugnar y el juez va a resolver. El perito cuando se presenta generalmente pide un anticipo de gastos, un anticipo para gastos que está establecido en el 461, y la parte tiene 5 días para pagar este anticipo de gastos, bajo percibimiento de tenerlo por desistido en el caso de que no cumpla con el pago de estos gastos. Las causales, les decía, para la impugnación de peritos son como las de la recusación de los jueces. Y también se lo puede impugnar por falta de título, por incompetencia en la materia. Bueno, el perito, dentro del tercer día de notificado de su designación, tiene que aceptar el cargo y declarar bajo juramento desempeñar fielmente el cargo al que fue asignado. En el caso de que el perito no se presente en el tercer día y no acepte el cargo, puede dejar sin efecto su designación y nombrar uno nuevo. También puede removerlo al perito, que lo puede hacer en el caso de que el perito renuncie, o porque se rehúse a dar alguna explicación, o porque se venza el término para presentar la pericia y no lo haga, ¿sí? Generalmente se lo intima primero y demás, pero si no presenta la pericia en término, el juez puede removerlo. En ese caso, el juez nombrará uno nuevo y, por supuesto, el perito que no cumplió con su cometido no va a recibir honorarios y hasta incluso puede hacerse cargo de algún daño y perjuicio que pueda haber provocado la falta de la pericia, ¿no? Bueno, el artículo 469 establece la forma de practicar la diligencia
que tiene que hacerse de manera conjunta, en el caso de que, salvo que no se pueda, pero debería hacerse de manera conjunta, o sea, los 3 peritos estos designados, las partes pueden estar con sus letrados y pueden hacer observaciones también, ¿no? El juez también, si lo requiere, puede ir. El dictamen también, el dictamen puede ser en audiencia, y en el caso de que los 3 peritos estén de acuerdo con su dictamen, uno solo va a ser el que va a ser el designado para dar el dictamen. Y en el caso de que no sea necesaria la presencia, lo pueden hacer por escrito. Lo mismo en el caso de que las partes hayan acordado, perdón, las partes no, los peritos estén de acuerdo, lo pueden presentar en un solo documento firmado por los 3, o en el caso de que no haya acuerdo, se pueden presentar distintas pericias. El artículo 473 establece que los peritos van a tener que contestar a las explicaciones que le pidan las partes. En el caso de que no haya acuerdo entre ellos o en cualquier caso, las partes pueden solicitar explicaciones, incluso el juez también puede requerir una ampliación de la pericia o que se explique sobre determinado punto que no haya quedado claro. En el caso de que no conteste, el juez puede establecer también que no cobre honorarios o que no cobre una parte de los honorarios. Bueno, y otra de las de medios probatorios es el reconocimiento judicial. Otro que es bastante importante también, ¿eh? El reconocimiento judicial puede ser de lugares o de cosas. Y también el juez puede, en el caso de que lo que crea necesario, puede citar a peritos al reconocimiento judicial para que el perito en el lugar, en el momento, pueda contestar las preguntas que requiera el juez. Puede ir el juez y el funcionario que el juez designe, y las partes también pueden estar, ¿no? Al momento de los reconocimientos judiciales. Bueno, el artículo 480 establece que una vez que está concluido el periodo de producción de la prueba, se van a agregar los cuadernillos esos que dijimos que se forman, donde se van produciendo las pruebas de ambas partes, y el secretario va a proceder a la certificación de la prueba. Esto quiere decir que el secretario va a ir estableciendo qué prueba se llevó a cabo, cuál no, si está vencido el periodo. Y cerrado el periodo de prueba, las partes van a tener 6 días donde el expediente va a quedar a disposición en la mesa de entrada para el retiro de las partes, primero una, después otra, por supuesto, con la prueba que va a estar ya agregada en el expediente, los cuadernillos que ya están agregados en el expediente, y las partes tienen 6 días para para presentar el alegato que va a ser por escrito. Otra de las diferencias con el derecho laboral, y es que en la audiencia de vista de causa, luego producida la prueba oral, las partes también, de manera oral, van a tener el derecho de alegar. Tienen 30 minutos para poder alegar, y en el caso de que lo hagan, se deja constancia en el acta. No se transcribe, digamos, los alegatos, ¿no? A diferencia del derecho civil y comercial, que quedan en el expediente en el caso de que aleguen. Entonces van a tener 6 días por parte, salvo que, por ejemplo, haya codemandados y tengan una misma representación. En ese caso, va a ser un solo plazo de 6 días para los codemandados. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Bueno, no, parece que no. Bueno, una vez que están presentados los alegatos, se va a hacer el llamamiento de autos para sentencia. Esto lo establece el artículo 481, y donde ya no se van a poder producir más pruebas, salvo las facultades ordenatorias e instructorias que tiene el juez, conforme al artículo 36, inciso 2, que
le otorga la facultad al juez de poder ampliar alguna prueba que necesite, una medida para mejor proveer. ¿M? Pero hasta ese momento se podían producir todas las pruebas y ya a partir de ahí no se pueden producir más pruebas, el expediente pasa a autos para sentencia, bueno, pues se va a dictar la sentencia, ¿no? Bueno, hasta acá el tema. Si tienen alguna pregunta, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, ¿hay alguna duda? Bueno, bueno, les agradezco por la presencia y vuelvo a agradecer la citación de la Asociación de Magistrados y del Instituto de Estudios Judiciales. Gracias, muy amables, saludos y bueno, se verán en la próxima clase.